Listo, en vivo. Ya hay varias personas conectadas. ¿Cuánta gente está conectada en ahorita? 23, 30, 40. Ujú. ¿Estamos conectados en nuestro Facebook? Sí, ¿Sí? sí, ya estoy conectado. Ujú. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que se están en este momento conectando. Estamos prácticamente a punto de empezar lo que les ofrecimos, una charla pequeña sobre generación de empleo en nuestro país. Un plan que proponemos para generar empleos. Nuestro país tiene millones de personas que no trabajan y eso significa hambre. Y cuando hay hambre no se puede estudiar. Cuando hay hambre la gente lo único que piensa es en los parientes que tienen en los Estados Unidos y emigrar a los Estados Unidos. Pero esto es producto de malas políticas que que se han tomado y por eso he invitado hoy para que me acompañen a dos personas que conocen muy bien el tema y que además son profesionales. El ingeniero Pedro Barquero, que tiene además una maestría en INCAE, y el ingeniero bioquímico Rubén Sorto, que estudió en el Tecnológico de Monterrey. Ambos tienen maestría en INCAE. En el caso de el ingeniero Sorto eh, fue de los pioneros, fue el pionero prácticamente en la industria del call center y en varias industrias que se han desarrollado en nuestro país. Entonces, la idea es tener eh, en el transcurso de los próximos 30, 40, 45 minutos, tener una exposición nuestra y luego que ustedes vayan anotando, mientras vayan escuchando el desarrollo que hacemos, vayan anotando las preguntas que tienen para que al terminar nuestra exposición ustedes hagan sus consultas o lo que les quedó en duda o lo que ustedes piensan que sería mejor en su opinión de acuerdo a lo que nosotros estamos exponiendo y de acuerdo a lo que ustedes viven, que vivimos todos, porque se ocupa en nuestro país un crecimiento que sea sostenible, que sea permanente, eh, tanto en la agricultura como en la industria manufacturera, en el turismo, en las construcciones, en la energía renovable, en todo eso, y darle la oportunidad especialmente a los grupos más vulnerables, que son los que están emigrando, aunque ahora también están emigrando los profesionales. Muy importante la eficiencia en la gestión del gobierno. Así que agradecido con la gente que se conecta. Esta es la primera vez que hacemos este tipo de exposiciones para generar empleo, es el tema hoy, pero en el transcurso de las próximas semanas también con otros especialistas en cada tema vamos a hacer exposiciones. Recuerdo que en Frente a Frente a principios del año hicimos una presentación sobre seguridad alimentaria con un experto en seguridad alimentaria, pero ahora queremos hacerlos en las redes sociales. Así que le voy a dar la bienvenida al ingeniero Pedro Barquero, ingeniero industrial y además máster del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludarte, un gusto saludar a Rubén y un gusto saludar al pueblo hondureño a través de las redes sociales. Bienvenido Rubén Sorto, graduado en el Tecnológico de Monterrey, ingeniero bioquímico, también con máster en INCAE. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Salvador. Gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Saludos a la distancia a Pedro y un honor compartir con ustedes en este foro. O sea, fundamentalmente lo que vamos a exponer aquí es una estrategia para generar empleos.
inmediatamente. Nos hemos perdido grandes oportunidades. Desde hace un par de años, incluso cuando la pandemia, surgió la necesidad del mayor mercado del mundo. El mayor mercado del mundo es Estados Unidos. Estados Unidos trae desde China un montón de cosas. Hay un montón de empresas que están allá en China que traen las cosas. El problema del costo del transporte, todo eso hizo que los grandes capitales buscaran lugares cercanos para producir las cosas que vende Estados Unidos. Honduras supo de eso, pero Honduras no tuvo la visión para poder acercar las fábricas a los Estados Unidos. Eso es algo que hemos perdido probablemente en un 50% y de lo cual se han aprovechado otros países que, si ustedes ven las estadísticas, están mejores que nosotros, como por ejemplo Panamá y Costa Rica, que son de aquí de Centroamérica, México y bueno, otros países de los cuales hablaremos en detalle más adelante. Así que nuestro primer enfoque de 4 ejes en los que hemos dividido esta presentación es atracción de la inversión industrial, o sea, corporaciones proveedoras de bienes y servicios a los Estados Unidos que les queda muy lejos China y les sale más barato, y Honduras podría perfectamente tomar ese lugar. Ya perdimos la mitad del mercado, pero es un mercado gigantesco que nosotros perfectamente podemos tomar. Así que, para explicar un poco más de esto, el ingeniero Pedro Barquero. Muchas gracias, Alba. Bueno, la importancia es ahorita tomar ventaja de lo que es el nearshoring, porque es algo que está sucediendo ahorita. De hecho, comenzó hace algún tiempo y queda poco tiempo para poder aprovechar esa oportunidad. Y solo para hablar un poco de cifras de qué es lo que está pasando, el año pasado en América Latina hubo una inversión extranjera directa de 224.000 millones de dólares. Esos 224.000 millones de dólares de inversión extranjera directa en América Latina en el año 2022 representó un aumento de más del 50% con respecto a la inversión en el 2021. Y esa es una clara señal de este movimiento de los capitales a través del fenómeno del nearshoring, en donde las empresas se están moviendo de Asia, principalmente de China, a otros lugares más cercanos a Estados Unidos. De hecho, hay mucho que se está moviendo dentro de Estados Unidos, que es lo que le llaman el inshoring, pero hay muchos capitales que se están moviendo cerca como el nearshoring. Los países que más están aprovechando esto en América Latina son México, República Dominicana y Colombia. Y en menor escala, aquí cerca de nosotros, Costa Rica y Guatemala. ¿Qué es lo que pasó en México, por ejemplo? En México el año pasado trajeron 35.000 millones de dólares. Y este año, solo en el primer trimestre, llevan 16.000 millones de dólares. O sea que en solo el primer trimestre de este año, en México ya trajeron casi la mitad de lo que trajeron en todo el año pasado. Si siguen con esa tendencia, en México pudieran llegar a duplicar la inversión extranjera directa este año con respecto al año anterior. ¿Qué pasó en Honduras? En Honduras el año pasado tuvimos un aumento de apenas el 11%. Es un aumento, es un pequeño paso en la dirección correcta, pero es muy poco. Habiendo crecido América Latina en promedio un 50%, en Honduras debimos haber crecido mucho más del 11%. Pero lo preocupante no es eso, lo preocupante es lo que está pasando este año. El primer trimestre de este año, según cifras oficiales del Banco Central de Honduras, hemos perdido casi el 40% de la inversión extranjera directa. Y eso es lo que nos ha traído como consecuencia una gran pérdida de puestos de empleo, principalmente en la industria de la maquila, en donde ya se perdieron 30.000 fuentes de trabajo. Así es que es urgente que implementemos un plan como el que Salvador está proponiendo para la atracción de inversión industrial, para que evitemos que los capitales se vayan y que sigamos perdiendo trabajo y que más bien le demos vuelta a la tendencia y que comencemos no solo a cuidar los trabajos que hoy se están perdiendo, sino que también a generar nuevos empleos. Muchas gracias. Pedro, antes de darle la palabra a Rubén, yo sé que hay muchísima gente que está en este momento conectada que entiende perfectamente el lenguaje en el cual estamos hablando, pero para la gente que no está familiarizada con esto, o sea, si el capital viene al país y genera trabajo, o sea, las empresas en Honduras lo que van a hacer es generar trabajo, pero para eso necesitamos que el mensaje que el gobierno de turno dé no sea un mensaje de inseguridad, no sea un mensaje que el Congreso no manda, no sea un mensaje que el Poder Ejecutivo se mete en el Poder Legislativo, por ejemplo.
no sea un mensaje que no podemos elegir a un fiscal. O sea, las empresas dicen, a ver, voy a invertir en Honduras. No, pero es que está más seguro Nicaragua. O por supuesto Panamá, Costa Rica, etcétera. Son mercados mucho más grandes. El mercado de Panamá, el de Costa Rica, y el de Guatemala es 3 veces más grande que el nuestro. Entonces, generación de empleo es con dinero, ya sea de empresarios nacionales o de empresarios extranjeros. Yo, como vicepresidente el año pasado, tuve varias reuniones en los Estados Unidos. Prácticamente el gobierno actual no quiso recibir a los empresarios que querían poner empresas en nuestro país. Voy a ofrecerle la palabra al ingeniero Rubén Sorto para dar más insumos sobre esto de la atracción de inversión en industrias. Buenas noches. Salvador, muchísimas gracias. Sí, en la línea de pensamiento tuya y de Pedro, lo que más atrae inversión y genera empleo es la estabilidad sociopolítica. Y para que exista esa estabilidad sociopolítica tiene que funcionar los pesos y contrapesos en el sistema de gobierno. Es decir, que haya un respeto entre los 3 poderes del Estado, que haya un respeto al Estado de Derecho, pero sobre todo que haya un ambiente de armonía entre el sector público, el sector privado y el sector academia, que es muy importante. Déjeme ponerle al pueblo un ejemplo que acabo de ver hace unas semanas. Visité la ciudad de Monterrey, la ciudad norteña mexicana, muy cercana a la frontera con Estados Unidos. Y una ciudad que a pesar de que tiene y ha sufrido los embates de inseguridad muy similares a los mismos problemas que algunas de nuestras ciudades han vivido, a pesar de eso, se siente un ambiente vibrante entre el sector gobierno y el sector empresa privada. La gran noticia en la ciudad de Monterrey es que Tesla, la empresa de Elon Musk, este año anunció que va a invertir solamente Tesla $10,000 millones y otras 50 empresas proveedoras de servicios y de productos a Tesla van a invertir otros $10,000 millones en los próximos 2 años. Para las universidades regiomontanas, esto es una gran oportunidad. Le doy otro dato al pueblo. La población de estudiantes extranjeros más grande el día de hoy en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el TEC de Monterrey, son hondureños. Hay más de 300 hondureños en Campus Monterrey estudiando. Ahora bien, Honduras presenta opción para todos esos hondureños para que regresen al país. ¿Les es atractivo a estos hondureños regresar al país, a un país donde ese ambiente de armonía que yo le acabo de describir entre el gobierno del Estado de Nuevo León, el gobierno federal de la República Mexicana, con una empresa como Tesla, viven? Ese es el ambiente en el cual estamos viviendo nosotros, los hondureños, el día de hoy. El día de hoy el COEP, uno de sus directores, emite una carta a un alto funcionario de esta administración, de la cual estoy seguro que Salvador y tú, Pedro, estarán de acuerdo en muchos de los aspectos que en esa carta se reflejan. Para poder generar empleo se necesita inversión. No existe otro mecanismo para generar empleos. Entonces, para concluir en este primer punto, es prioritario que exista ese ambiente armónico, esa estabilidad sociopolítica, y eso solamente va a ocurrir cuando el liderazgo de la presidencia sea ocupada por una persona que genere esa tranquilidad. Perfecto, Rubén.
Otra vez, para la gente que no está familiarizada con esto, inversión es dinero que viene al país para fundar una empresa y esa empresa se levanta y genera trabajo para que la gente vaya a trabajar, así como la gente trabaja en una maquila, en una fábrica, etcétera. Yo proponía desde 2013, la primera vez que participé para la presidencia de la República, por ejemplo, construir una carretera costera de Trujillo hacia Puerto Cortés. Eso reduce 200 kilómetros y como 4 horas de viaje de lo que se demora actualmente y genera un montón de empleo en la construcción, pero además te habilita el negocio del turismo, porque una carretera costera y inmediatamente los hoteles se van a interesar, las grandes cadenas de hoteles, en construir hoteles para que venga el turismo. Claro, siempre y cuando haya seguridad. La industria del turismo, por ejemplo, República Dominicana, recibe al año la misma cantidad que Honduras recibe en divisas al año, en promedio 30 millones de dólares diaria, que es lo que ingresa por turismo República Dominicana. Para ponernos en contexto de un pequeño país, la República Dominicana en extensión es mucho más pequeño que Honduras. Claro, México con Cancún y todos esos otros lugares recibe mucho más dinero, independientemente de que su presidente juegue a comunista. En Honduras se pueden hacer un montón de generaciones de empleo. Las mismas obras de mitigación del Valle de Sula, la famosa obra de Llanitos, Jicatullos, el Tablón, todo eso, si se empieza a hacer, cuando se empieza a hacer, genera un montón de empleo. El departamento de Cortés, unir Choloma con Villanueva, por ejemplo, que no es algo tan caro, genera empleo y genera prosperidad y negocios que se abren alrededor. Eso es inversión. Hay gente en Honduras que quiere hacer eso, que tiene el dinero para hacerla, pero no me quiero extender en más y me gustaría pasar a la segunda parte, al segundo eje que hemos llamado industrialización y certificación de la producción de alimentos para exportarle a los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos tienen un gran problema. Si bien es cierto, dicen en Estados Unidos que nadie quiere trabajar, pero ellos están dispuestos a comprar, que ha bajado un poco la demanda en los Estados Unidos, pero Honduras tradicionalmente ha sido un exportador de materia prima. Honduras no genera productos de valor agregado. Por ejemplo, las naranjas las exporta en bruto, cuando podría exportar, por ejemplo, jalea de naranja. El café lo exporta en bruto. Yo sé que algunas personas exportan algunos derivados del café, pero en general la exportación de café va como materia prima, cuando se pueden hacer muchas cosas derivadas del café. Todo eso quisiera que lo explicáramos con el conocimiento que tienen el ingeniero Pedro Barquero y el ingeniero Rubén Sorto. Así que comencemos contigo, Pedro. Gracias, Alba. Mira, en el mundo hay varios fenómenos que están pasando al mismo tiempo. Tenemos, por ejemplo, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania y aparte de eso tenemos también el fenómeno del cambio climático. Y estos dos factores, uno temporal, porque la invasión de Rusia a Ucrania terminó en una guerra que no va a durar toda la vida, entonces por eso consideramos que esto es temporal, pero el tema del cambio climático sí es temporal, porque lamentablemente como planeta no estamos tomando medidas serias para poder detener el avance de este problema. Y estos dos problemas nos están causando varias distorsiones. Primero, cuando inicialmente invadió Rusia Ucrania, hubo una escasez a nivel mundial de trigo. ¿Por qué? Porque esa zona del mundo, entre Rusia y Ucrania, representa un poco más del 12% de la producción mundial de trigo. Y cuando entraron en guerra, se cerraron todas las cadenas de abastecimiento y no podía salir el trigo ni de Rusia ni de Ucrania, de esa zona. Un segundo jugador importante en el mundo de trigo es India. ¿Y qué hizo India? Como le empezaron a llegar un montón de pedidos de trigo por la falta de oferta de Rusia y de Ucrania, lo que hizo India fue cerrar la frontera y decir, no señores, yo primero voy a abastecer a mi población y después si me sobra le voy a vender al resto del mundo. Entonces en ese momento
Cualquier país del mundo que quería trigo, aún teniendo el dinero, no lo podía comprar. Y ese fenómeno se va a repetir en el futuro inmediato de la humanidad con muchos productos alimenticios, que van a llegar momentos en que aún teniendo el dinero como país no vas a poder comprarlo. Entonces ahí es donde nosotros como Honduras tenemos que fomentar la inversión en el agro, en la agricultura y en la agroindustria, para poder autoabastecer los alimentos que nosotros consumimos y en el mejor de los casos, después de autoabastecernos, poder exportar entonces para poder también generar riqueza y generar fuentes de empleo en el país. La principal limitante que tenemos en Honduras para poder aprovechar esta oportunidad son las invasiones de tierra. Nosotros necesitamos como país garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos tenés un terrenito, el gobierno, el Estado, te tiene que garantizar que nadie se va a meter a tu terreno. Todo el mundo va a respetar tu terreno. Por muy pequeño o muy grande que sea, te lo tienen que respetar. Lamentablemente, en el reciente pasado ha estado aumentando considerablemente el tema de las invasiones de tierra y eso ha traído como consecuencia que no seamos atractivos para que vengan inversionistas nacionales y extranjeros a invertir en el campo, que es donde necesitamos inversión, no solo para generar empleo, sino que también por el tema de la seguridad alimentaria. Gracias. Sí, para que la gente, o sea, desarrollar un país, si tú puedes desarrollar el país poniendo industrias lejos de Tegucigalpa, lejos de San Pedro Sula, tú estás fomentando que la gente no emigre de los municipios del interior del país a las grandes ciudades. Porque dentro de tu municipio tienes acceso al trabajo y consecuentemente a la comida, al estudio, en fin. Entonces eso es un punto. Pero el experto aquí en agroindustria es el ingeniero Rubén Sorto, así que adelante, Rubén. Para poder realmente crear prosperidad desde el sector agroalimentario hay que partir de dos tesis. La primera tesis es la que acaba de enunciar Pedro. El economista peruano Hernando de Soto hace unos 15, 20 años publicó un par de libros donde hacía mención acerca del valor del respeto al título de propiedad. Es decir, la garantía que un Estado le da a un individuo o a una empresa, que ese documento, esa escritura, ese testimonio que le da un ente del Estado y le dice, esta propiedad es suya y el usufructo de esa propiedad le pertenece a usted, a sus socios o a su empresa. Esa garantía es invaluable. Pero cuando una administración, en lugar de proteger ese derecho inalienable y no negociable, promueve todo lo contrario, promueve invasiones o se llama el silencio ante invasiones, estamos en un estado de precariedad y no hay nada más cobarde y más arisco que la inversión. No hay nadie más temeroso que un inversionista, porque un inversionista, desde el más pequeño hasta la mayor de las corporaciones, tiene una obligación: proteger el patrimonio, porque ese patrimonio ha costado en muchas ocasiones décadas o generaciones hacerlo. Entonces, esa primera tesis, proteger la propiedad, es crucial hacerla. Y la segunda tesis en el sector agroalimentario es que para poder dejar de exportar materias primas, para poder dejar de exportar café oro, Honduras, imagínense que somos el quinto productor más grande a nivel mundial de café oro, exportando anualmente 1.200, 1.300 millones de dólares. Pero esa cantidad se queda pequeña ante el valor total de la cadena cuando estamos hablando que si usted vende una taza de café, si usted vende un producto más sofisticado,
usted vende esa taza de café a 3, 4, 10, 20 veces más que una libra de café. Y la única manera, el único mecanismo a través del cual usted puede incrementar el valor de sus materias primas tiene un nombre y un apellido: tecnología. La tecnología es lo que permite incrementar la productividad, es lo que permite incrementar la competitividad, es lo que permite reducir la pobreza y es lo que permite en realidad generar prosperidad. Esos miles de empleos que pudiésemos tener en la industria agroalimentaria se pierden porque la gente migra, y la gente migra porque no tiene suficiente ingreso. Entonces hay que reformular la tesis. Cuando he escuchado a un oficial de gobierno rechazar la inversión extranjera directa como un mecanismo para el desarrollo de una nación, solamente volteo a ver a las naciones vecinas, a Costa Rica. Costa Rica anualmente recibe en promedio entre 3.500 a 4.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, cuando Honduras probablemente ande en 700 millones de dólares. Es decir, 5 veces más Costa Rica, con la mitad de la población. Honduras cercano a los 10 millones, Costa Rica por ahí por los 5.5 millones de personas. ¿Qué significa eso y cómo se traduce eso? Calidad de vida, mayor calidad de vida. El Estado costarricense dispone de más recursos para seguridad social, para pagar salarios de buenos médicos, para construir hospitales, para, tal y como lo planteó Salvador, construir carreteras y generar empleo. Entonces, los dos mecanismos, los dos pilares para desarrollar la agroindustria en Honduras: tecnología por un lado y el respeto a la propiedad ajena. Eso es crucial mantenerlo, y que el gobierno, la administración pública garantice esos dos derechos. Perfecto. Rubén, solo para aclararle un poco a las personas que miran esto, porque la gente puede decir a alguien con ideas de izquierda, bueno, quieren usar nuestro terreno para hacerse ricos. El gobierno tiene la posibilidad de establecer límites al usufructo del terreno. Puede decir, ok, yo le voy a autorizar a tal o cual empresa para que sea dueña de este terreno y que lo explote, por ejemplo, por 5, por 10 años, por decir una cantidad de tiempo. Y después, el usufructo, lo que pueda salir en producción de ese terreno, tendrá la siguiente distribución. Un porcentaje será para el Estado, otro porcentaje será para, no sé. O sea, no es que le estás regalando para siempre el terreno al inversionista, podés poner perfectamente límites en el tiempo. Claro, ningún inversionista va a venir a invertir si le vas a decir, bueno, durante 6 meses usted lo explota y después todo es para el Estado, o nos vamos a repartir después. No, los inversionistas tienen un punto de quiebre al cual necesitan llegar. Mire, a las personas que no entienden mucho de economía, pero que sí le quieren sacar jugo a su pisto, un inversionista es alguien que tiene obviamente más dinero que el común denominador de las personas. Entonces, tiene su dinero en el banco. Probablemente hoy lo tenga en los bancos de los Estados Unidos a un 5% de interés. Entonces, para que sea atractivo para una persona que tiene dinero en Estados Unidos o en Asia o en algún banco europeo, para que sea atractivo traer el dinero a Honduras, a arriesgarlo, tiene que tener la seguridad de que el Instituto de la Propiedad no le va a quitar el terreno. Tiene que además tener la seguridad de que en vez de ganar 5%, que lo tiene sin hacer absolutamente ningún riesgo, pues pueda ganar un 20% por lo menos. Ahora, por supuesto que estamos en contra de empresas que quieren venir a explotar y ganar cantidades que son tremendamente altas, ¿no? Pero importante tenerlo claro, o sea, usted seguramente que trata de cuidar su pisto, su dinero. Entonces, claro, en el banco le pagan una tasa, puede ser 2% en Honduras, no sé, o algo por el estilo, y con eso usted está seguro, pero de repente, si usted se vuelve en una cooperativa, un grupo de personas
de una comunidad pueden hacer una inversión y en lugar de ganar 2% al año, se van a ganar un 20% invirtiendo en una obra o en una industria. Ok, yo hablé el año pasado, como en abril, de la industria del cáñamo y desgraciadamente fui mal interpretado. La industria del cáñamo tiene dos cosas fundamentales. No hay ningún tipo de industria que genere más empleo que la industria del cáñamo. No hay. Y también es la industria que, por la ubicación de nuestro territorio con sol todo el año, hace que producir aquí, lo que algunos dijeron que era marihuana, pero que tiene un componente medicinal que se vende carísimo, lo que en Estados Unidos cuesta más de $1 producirlo, aquí en Honduras cuesta como 15 centavos producirlo. Entonces la ganancia es enorme y hay gente que quiere poner capital para eso. O sea, inversionistas que quieren poner capital. Pero lo ideal sería que Honduras pusiera su propio capital, aunque fuera prestado, para poder ganar. Las ganancias que se pueden empezar a obtener andan por $5,000 millones. Con 4 años se puede prácticamente pagar la actual deuda pública que tiene tanto local como internacionalmente Honduras. Pero no es eso lo importante desde el punto de vista de esta exposición de hoy. Lo importante dentro de la exposición de hoy es que se puede generar en un año tranquilamente, trabajando normal, se puede generar 170,000 empleos. 170,000, 170. O sea, si da 170,000 empleos, que además son mejor remunerados que lo que se remunera normalmente en las otras industrias, estás alimentando a 850,000 personas, a un promedio de 5 personas por hogar. El cáñamo tiene dos componentes, uno se llama CBD, el otro se llama THC. Uno es la marihuana. Y la gente dice, no, es que no estamos preparados, requeriríamos de que el Congreso apruebe. No, no se necesita que el Congreso apruebe. Porque nosotros, en la idea que yo tengo, no es para vender localmente lo que se va a cultivar en Honduras, sino para exportarlo todo, ya sea como producto terminado o como producto en bruto, para que no haya que meter una ley sobre el consumo de eso en Honduras. Es largo el tema, pero se los dejo ahí. Así que me gustaría pasar a la tercera exposición, a nuestra tercera filmina, que es la reorientación hacia la diplomacia comercial, o sea, utilizar la extensa red diplomática de casi 100 embajadas y consulados que tiene Honduras para que trabajen también en la comercialización de los productos que nosotros en Honduras podemos producir. Y ojo a esto, por el asunto del CAFTA, Honduras ya no es competitivo localmente para producir arroz y para producir maíz. Podemos conseguir arroz y maíz más baratos traídos de Estados Unidos por el asunto del CAFTA. Pero Honduras tiene el terreno y el clima para producir un montón de cosas que se consumen en Europa y que nosotros no sabemos que se comen, pero que sí se comen en Europa y también se comen, sobre todo la comen los asiáticos. Y podríamos producirlas para que nos la compren en Asia o en los Estados Unidos. Perdón, en Asia o en Europa. Ojo a eso, porque de repente yo, a título personal, pero obviamente no soy un experto, pienso que tanto el maíz como el arroz localmente se pueden producir para consumo local y en ciertos municipios, pero en general va a salir más barato con esto del CAFTA, traerlo de afuera y dedicar nuestros terrenos a producir otras cosas que sí cuestan caras en otros lados del mundo. Vamos entonces a este punto, reorientación hacia la diplomacia comercial, y comenzamos con el ingeniero Pedro Barquero. Muchas gracias, Alba. Mira, nosotros tenemos una extensa red de casi 100 embajadas y consulados a nivel mundial que históricamente hemos subutilizado. ¿Por qué? Porque estas 100 oficinas a nivel mundial nos pueden servir para dos cosas. Primero, para atraer inversión y segundo, para promover la venta de los productos hondureños.
y lamentablemente hemos visto poca efectividad del servicio exterior históricamente en Honduras. Entonces es necesario tener una reestructuración completa en el servicio exterior, en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para enfocar a todas las personas que están trabajando en esos lugares a que sean embajadores y cónsules, no solo que cumplan con sus funciones administrativas, sino que también promuevan los productos del país, promuevan a Honduras como un destino turístico y agresivamente se dediquen a buscar y atraer inversión para generar empleo en Honduras. Hay muchos países que lo hacen con mucho éxito. Yo recuerdo cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, yo recibía semanalmente 2, 3 embajadores que llegaban precisamente a hacer eso. Llegaban a ver cómo le encontraban mercado a los productos de las empresas de sus países. Y eso es algo que nosotros no estamos haciendo de manera agresiva y nunca se ha hecho. Entonces es urgente una reestructuración y un cambio en la estrategia de cómo se manejan nuestras oficinas de embajadas y consulados a nivel mundial. O sea, hay que nombrar embajadores y cónsules que tengan formación y no solamente por amiguismo, no solamente porque pegó afiches bien o no solamente porque es bonita la muchacha, sino porque puede hacer este tipo de servicios. Pedro lo experimentó en desarrollo económico y siempre los embajadores y los cónsules se están preguntando qué cosas se puede traer de sus países a Honduras. Vamos con la presentación en esto del ingeniero Rubén Sorto. Si analizamos cuál es el presupuesto actual de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, vemos que destinamos 1.250 millones de lempiras al año a este rubro. Y si analizamos cuánto de ese dinero va a dar a salarios y a viáticos de diplomáticos en las 100 embajadas y consulados que tenemos alrededor del mundo, lo que nos debemos de preguntar es cuánto traen de regreso esos 1.250 millones de lempiras. Son cerca de 50 millones de dólares. Es una inversión que está haciendo el pueblo hondureño. Normalmente en países donde la transparencia y la rendición de cuentas es lo que prevalece, se le exige a que las representaciones diplomáticas traigan, y esta es una medición, por ejemplo, del Estado de Israel, es una medición de Costa Rica, es una medición de Chile, es una medición de Brasil, es una medición de México. ¿Cuántos dólares trae de regreso en base a lo que se invierte? Normalmente la medición es que deben de traer 20 dólares contra uno invertido. Traduzcámoslo. Si invertimos 50 millones de dólares, deberíamos de traer por lo menos 1.000 millones de dólares. Ese es el piso. Ese es el piso para un país como Costa Rica o como México. No nos vayamos lejos. Pero vemos que esos mismos países jamás se quedan en el piso. Invierten cantidades similares a las de Honduras, pero traen no 20 veces, traen 50 veces, 100 veces más de lo que invierten. Entonces, sí, el equipo que está fungiendo en todas esas embajadas y consulados deben ser promotores de inversión, deben de atraer inversión al país. Y usted tocaba, Salvador, el tema de el CBD, la industria del cáñamo. Sus datos son correctos. Mire, esos países que he mencionado tienen autorizado la siembra, la producción, el proceso y la comercialización de productos a base de cáñamo. Colombia tiene una legislación, Costa Rica tiene una legislación. Los países que buscan la prosperidad y el desarrollo
no buscan romper las leyes internacionales, buscan atraer inversión en los sectores de más rápido crecimiento. Y definitivamente la industria del cáñamo es una de ellas. Así es que si usted le pregunta a un oficial consular o diplomático cuánto trajo usted el año pasado a Honduras de inversión, cuántos empresarios trajo al país, cuántas visitas, cuántas empresas atrajo al país, lo más probable es que los números sean marginales y muy pobres, porque eso se refleja en la inversión extranjera directa que recibimos. Así es que definitivamente tiene que haber una reconversión en el trabajo que realizan nuestros oficiales consulares y diplomáticos. Perfecto. Si les parece, les recuerdo a los que nos están viendo que pueden ir teniendo ahí sus preguntas y luego nosotros vamos a responderlas. Estamos ya prácticamente entrando al cuarto y último eje y luego los beneficios que pensamos puede producir esta política que nosotros recomendamos. Y bueno, en el caso de Pedro, en el caso mío, son cosas que quisimos hacer en el gobierno, más este gobierno no está interesado en eso. Es un gobierno fundamentalmente ideológico que tiene otro norte, pero ese norte no produce empleo. Y si no produce empleo, tú no tienes acceso a la comida, ni al vestuario, ni a la educación, ni a la salud. El tema es bastante largo, pero entremos al cuarto eje que se llama impulso a la industria del trabajo remoto y al freelance. Especialmente para el Valle de Sula, hay muchos jóvenes bilingües que además de estudiar o de trabajar en alguna cosa, pueden hacer algunas horas en call center, pero mejor lo van a explicar Pedro y Rubén. Adelante, ingeniero Barquero. Muchas gracias, Alba. Esta es una industria importantísima para el país y nosotros tenemos muchas ventajas para poderla aprovechar. Tenemos un porcentaje alto de la población bilingüe, tenemos un acento nosotros los hondureños que nos hace hablar mejor el inglés, con un acento más fácil de digerir para las personas que hablan el inglés de forma nativa. Y por eso es que aquí hemos visto un crecimiento en la industria de los call centers principalmente. Pero el potencial es muchísimo mayor de lo que nosotros hemos explotado. Y aparte de eso también podemos aprovechar no solo la formalidad que vengan empresas como call centers a instalarse y dar trabajo, sino que también a manera individual los hondureños podemos aprovechar y trabajar como freelancers. Hay un montón de aplicaciones o de páginas web en internet, como por ejemplo Upwork, Fiverr y otras, en donde tú te puedes meter y ofrecer tus servicios profesionales. Y personas de alrededor del mundo se meten a esos sitios web o a esas aplicaciones a buscar personas para que les hagan trabajo en diversas disciplinas, para que les ayuden a escribir artículos o a escribir libros o a hacer trabajos en Canva de diseño gráfico, en fin, una enorme cantidad de cosas, traducciones, un montón, a organizar agendas, organizar archivos digitales. Entonces hay una enorme cantidad de posibilidades en el mundo y para poderlas aprovechar no se necesita una gran cantidad de conocimientos, sino que son conocimientos básicos los que realmente se tienen que tener para poder aprovechar estas oportunidades. Entonces lo que tenemos que hacer es educar a nuestra población para que puedan aprovechar esas oportunidades. Y hay cursos de cosas técnicas sencillas que pueden ser bien cortos, con los que ya puedes preparar a una persona para que se meta a estas plataformas y comience a generar un ingreso de manera muy rápida. Entonces es importante que le generemos las condiciones adecuadas para que vengan las empresas como los call centers y que se instalen y que generen empleo de manera más masiva, pero también es importante preparar a nuestra población para que puedan ser freelancers y conseguir trabajo de manera individual a través de estas plataformas. Gracias. Ok, Rubén, ingeniero Rubén Sorto. Fíjate que esta industria en el 2007 no existía en el país. Literalmente todos los demás países centroamericanos ya habían incursionado, algunos con más y otros con menos éxito. Costa Rica llevando la delantera por mucho. Y Honduras fue el último que llegó tarde a la fiesta, literalmente, a la fiesta de la tercerización de servicios, de la industria gig. Es decir, una persona que ofrece sus servicios a un mercado global. Hoy en día, tú puedes estar en Roatán con tu computadora y con
una excelente conexión a Internet y estar ofreciendo servicios de traducción de documentos. Puedes estar en San Pedro Sula y si eres un ingeniero civil, ofrecer tus servicios de diseño, de levantamiento y diseño en computadora de estructuras, desde lo más sencillo hasta lo más sofisticado, desde revisar facturas y reclamos a aseguradoras hasta diseño de aplicaciones y de software y de aplicaciones de inteligencia artificial. El hondureño es capaz. El hondureño es cuando se le da la oportunidad y cuando se le dan las herramientas, realmente es un recurso humano valioso y rico. No existe razón alguna para que esto fuese diferente. Tan es así, te puedo decir que hoy en día conozco hondureños que ofrecen sus servicios a nivel global en algunas de las corporaciones de mayor peso y de mayor renombre. Entonces, la industria de tercerización se ha posicionado en el país, ofrece una diversidad de empleos, pero tenemos el potencial para que esta industria sea 5, 10 o 20 veces más grande. ¿Qué es lo que debemos de hacer como nación? Mandar el mensaje a los mercados internacionales adecuado. Debe de haber coherencia entre el mensaje que envía la administración actual, debe de haber una coherencia entre el mensaje que se envía desde el sector privado, que es positivo. He escuchado al presidente del COEP, al licenciado Mateo Gibrín, hablar con muchísima propiedad, generemos empleo. He escuchado a algunos de los líderes más importantes en el sector académico. Y ahí hay concordancia. Donde debemos de trabajar es en el mensaje que desde el sector público se envía. Y es aquí donde la industria de tercerización, la industria de manufactura, la industria turística, la agroindustria tienen un potencial enorme. Honduras tiene potencial, sin duda alguna. Y el hondureño, repito, es capaz. Lo que debemos de hacer es tener el liderazgo adecuado que lleve las riendas de este país enviando un mensaje positivo. Y gracias, Rubén. Lo importante es que la gente entienda que con ideología política la gente no come. Estas ideologías políticas, como por ejemplo lo que pasó en Cuba o lo que pasó en Venezuela, no generan empleo, todo lo contrario. Hacen que la gente escape. Hay 8 millones de venezolanos en los últimos 15 años que andan en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, porque en su país ya no hay oportunidades de trabajo que las tenía antes de que Venezuela se convirtiera ideológicamente a la izquierda. Cuba era la potencia de Latinoamérica en 1959. Y cuando uno va a Cuba se le encuentra como una foto de 1959, los edificios sin pintar, los carros de los años 50. Entonces, hay gente que vive de la ideología. Y en este momento Honduras le han tocado gobernantes con cuya ideología están escapando más hondureños y hay menos oportunidades de empleo. Entonces, para cerrar y para luego darles oportunidades, les reitero que el plan que hemos presentado aquí, a grosso modo, es algo factible. Tiene potencial para crear empleo rápidamente, para reducir la pobreza. En este momento tenemos 2.4 millones de personas que están prácticamente comiendo mal, comiendo porque no les alcanza el dinero que les mandan de afuera. Este plan que hemos presentado cuenta con el apoyo de la comunidad internacional. Y los beneficios del plan los voy a poner en pantalla.
Los beneficios del plan es que genera o crea empleo para que tú trabajes en el sector industrial, tanto en las grandes ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula, como en las ciudades del interior. Si en Europa, por ejemplo, la gente prefiere vivir en el interior porque la vida es más tranquila, y si tenés ahí la oportunidad de trabajar, estudiar, vivís lejos de la contaminación, vivís más años. Y por supuesto con eso reducimos el desempleo. El otro punto de los beneficios del plan que hemos presentado es que impulsa el crecimiento económico. Ustedes cuando oyen hablar de crecimiento económico dicen Honduras crecerá a un 4% anual. Bueno, Honduras ha tenido crecimiento en los últimos años, pero de nada sirve porque la gente no encuentra chamba. El crecimiento tiene que ir de la mano de industrias como la construcción o la agroindustria que realmente generen a la gente calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Bueno, calidad de vida es que tú tengas un sueldo que te alcance para poder comer, para pagar vivienda, para poder ir al estadio, para poder pagar medicinas, para que tus hijos vayan a la escuela. Eso es calidad de vida, como la que tienen los que se van a Estados Unidos. Este plan reduce la pobreza. El plan de reactivación que estamos exponiendo hoy es una explosión de empleos que cuando nosotros seamos gobierno, cuando yo sea gobierno, a mí no me importa la afiliación política de Pedro, la de Rubén, la de Julio Raudales o la de cualquier persona. A mí lo que me interesa es que la persona sepa ejecutar y tenga el conocimiento. Si va a ir de embajador, no me importa que sea del partido que sea. Lo importante es que sepa cómo promover al país para que el país pueda exportar más. Y por supuesto, si es un diplomático de carrera, mucho más. Entonces, quiero que sepan, la economía hondureña se puede transformar. No es algo difícil. Eso de que no, que en 4 años no se puede, eso es mentira. Se puede en 4 años. Y yo les pido a ustedes que apoyen y se den cuenta que aquí no se trata de un asunto ideológico político. Aquí se trata simplemente de aplicar el conocimiento dentro del gobierno. Y por supuesto, con una política anticorrupción, de no robar, como hicieron en Singapur, que es como 150 veces más pequeño que Honduras. Tiene menos de 1000, tiene como 786 kilómetros cuadrados. Honduras tiene como 150 veces más grande. Costa Rica es la mitad de Honduras. Panamá es la mitad de Honduras. Panamá y Costa Rica tienen la mitad de población que Honduras, la mitad de extensión, y son economías fortísimas, enormes. ¿Por qué? Porque independientemente de los problemas que hay, privilegian el conocimiento, la meritocracia. O sea, las personas que ocupan los puestos tienen que ser personas preparadas, no cualquier perico de los palotes. Así que quisiera, Pedro, que pusieran las preguntas. No sé si se pueden empezar ya a colocar ahí en pantalla y si las voy a alcanzar a leer. Sí, gracias. No, yo te las puedo ir leyendo. Hasta ahorita he estado poniendo nada más comentarios, pero no han habido preguntas. Entonces, a las personas que nos están viendo en las diferentes plataformas, por favor, si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen consultas, por favor pónganlas en las redes sociales en donde lo están viendo, y nosotros lo vamos a leer acá. Agradecemos todos los comentarios. Hemos tenido ya más de 140 comentarios por lo que estoy viendo aquí entre las diferentes fuentes de información, pero realmente no han habido consultas hasta ahorita. Así es que si hay alguna consulta, por favor pónganla ahí en la red social donde lo están viendo y nosotros aquí lo vamos a contestar. Y Pedro, también no sé si Rubén quiere agregar algo, pero yo quiero decirles que un equipo económico tiene que tener a las personas adecuadas en el puesto adecuado. O sea, las personas que entienden de economía tienen que estar en economía, los que entienden de leyes tienen que estar en la parte legal, independientemente que obviamente también un departamento económico tiene un área legal. Pero Honduras lo tiene todo. Por ahí estaba escuchando que dijeron que Honduras está para ser el 5.º país de Latinoamérica. Si ese cuento, eso es desde el año 74, cuando yo tenía 20 años.
por su ubicación geográfica, por sus recursos naturales, por la calidad de su mano de obra, Honduras está para ser uno de los 5 potencias de Latinoamérica. No lo ha logrado porque no ha tenido gente preparada y gente que no sea corrupta. Y siempre ha tenido gente que le echa la culpa a cualquier cosa que ocurre. En el año 74 ocurrió el Mitch, después, perdón, el Fifi, después el 98 el huracán Mitch, después el Eta Iota, que la inundación en el sur. Todas esas cosas son evitables. Si se hacen las obras de mitigación, que además generan empleo y que la comunidad internacional quiere ayudarnos a que se construyan, se resuelve el problema. Pero aquí los gobiernos piensan en que, por ejemplo, si empiezo hoy lo de las represas de Jicatuyo, El Tablón y Llanitos, eso demora como 1 año y pico el estudio de factibilidad, que ya lo deberían tener listos, y después como 5 años en construirlo, o 4 años en construirlo. Ah, no, dice, porque entonces que lo va a inaugurar el otro gobierno, y va a poner la placa el otro gobierno. Tienen que despojarse de ese tipo de ego y empezar a hacer las cosas, porque ahora ya está lloviendo, y estamos muy cerca de la época lluviosa en el Valle de Sula, que produce muerte. Si ven mis redes, estuve ayer, antier, en un lugar donde lo único que se ocupa para que los niños vayan a la escuela es un puente. Y los niños, al no haber puente, cuando el río está crecido, se mueren ahí en el puente. Y cuando no está crecido, lo que pasa es que todos tienen hongos en los pies. Ese tipo de atraso no puede estar en un país con sol todo el año como Honduras. Es simplemente que no hemos tenido gente que oriente a las cosas que necesita la población. ¿Hay preguntas, Pedro? Sí, tenemos una pregunta aquí, la estoy poniendo en pantalla y dice Pau Sanjos, dice, ¿construirá la carretera vía playa para el equipo terrestre o habilitará nuevamente el ferrocarril? Esa es la pregunta de Pau Sanjos. Se pueden hacer las dos cosas. Todo depende, digamos, que hay que hacer un análisis. Cuando yo les digo voy a construir, no es que yo voy a lo bruto y decir, bueno, voy a construir. Obviamente que se hace un estudio. O sea, pero ¿cuánto cuesta el kilómetro? El kilómetro de 4 carriles cuesta alrededor de $600,000 máximo en otros países. Pero viendo los presupuestos de Honduras, lo cobran a $4 millones el kilómetro de carretera. Entonces, yo pondría a mis ingenieros expertos, a un equipo multidisciplinario, a hacer el análisis y el trazado de la carretera. Ahora, antes había un ferrocarril. Habría que ver, de acuerdo a la necesidad de transportar materias primas para ese ferrocarril, no para transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros sería a través de la carretera. Es una carretera utilísima que, bueno, cuando uno sobrevuela la costa hondureña, cuando uno se viene en avión de San Pedro a Trujillo o algo así, pues playa por todos lados, playa hermosa, o sea, no es que solamente es parte rocosa, no, es playa, playa donde perfectamente las cadenas de hoteles se pueden instalar. Usted dirá, es que no tenemos gente preparada para atender el turismo. Sí, sin eso hay que poner una escuela, tampoco es que tienen que estudiar 5 años para aprender a ser cocineros, mozos, servicio al cliente y todo eso. No, son formaciones que obviamente toman algún tiempo, pero que hay que hacerla paralelamente. Pero esto es un plan integral en el que yo cuento con personas que tienen la capacidad en las diferentes áreas. No puedo poner a Pedro Barquero, por ejemplo, a dirigir los hospitales, salvo en la parte administrativa, económica, digamos. Rubén. Yo creo, Salvador, que utilizaste la palabra correcta, meritocracia. Mira, mientras la meritocracia no prevalezca, sino que exista el interés partidario e ideológico, jamás Honduras va a poder romper los lazos y los lastres de la pobreza y las consecuencias de la pobreza. Las consecuencias de la pobreza son terribles.
míralos, y los estamos viviendo. Migración. El nivel de migración que algunos departamentos de nuestra patria están experimentando, están llegando a niveles nunca antes vistos, niveles de pobreza donde las tasas de mortalidad infantil erradicadas en muchos países subsaharianos todavía hoy en día existen en Honduras. El mal de Chagas, que prácticamente es considerado la enfermedad no de los pobres, sino de los más miserables, sigue siendo un problema en Honduras. La razón número uno de mortalidad infantil en el país son las diarreas. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuál es el mensaje que debemos de recibir? Si nuestros políticos piensan en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones, definitivamente se va a cumplir el efecto y el pronóstico de que Honduras va a dejar de existir como nación en 2 generaciones o en menos tiempo. Y para eso, Salvador, Pedro, solamente se necesita que los hombres buenos no hagamos nada. Eso es todo lo que se necesita. Se necesita que el liderazgo se niegue y se vuelva obtuso y se niegue a ver la realidad de este pueblo. Y durante los últimos 2 años, lamentablemente, eso es lo que ha estado ocurriendo. Salvador, Pedro, estamos llamados. Dios nos va a llamar a cuentas un día y nos va a decir qué hicieron por Honduras. Entonces, a eso estamos llamados, Salvador. Mire, quiero, ya que mencionaste eso, Rubén, estaba leyendo el otro día que la mayor, en general, el 99% de las enfermedades, aunque sea cáncer, aunque sea derrame cerebral, lo que sea, todo nace por una infección intestinal. Si puedes desparasitar a tus hijos, desparasítalos, porque por ahí eso se va degenerando. Si tú no lo controlas y mantienes con parásitos a tus hijos, porque no tienes para pagarles un desparasitante o porque los tienes que dejar abandonados y se alimenta con las manos sucias, al final tu hijo, tal vez no ahora, pero en muy corta edad, 30, 40, 50 años, padecerá de alguna enfermedad que le significará la muerte. Por eso la diarrea infantil, tenemos campeonato mundial, o sea, somos medalla de oro mundial, ¿no? De la gente, de los niños que mueren por diarrea infantil. Yo creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo sé que hay gente que me está viendo, que nos está viendo, perdón, que es muy cómoda y dirá, bueno, ¿y este Narrala por qué está metido en eso? O Barquero, ¿por qué está metido en eso? O Rubén Sorto, ¿por qué está metido en eso? Rubén es, quizá no lo conocen tanto como a nosotros, es un empresario exitoso. Pedro perfectamente puede trabajar en cualquier parte del mundo. Yo me podría, si fuera cómodo, ir a vivir a cualquier parte del mundo. Ya voy a cumplir 71 años. A vivir, no sé cuántos años me va a regalar Dios más. Y yo te digo a ti que estás ahí de profesional, que dice, no, yo no me meto, como por ejemplo, cuando se iba a elegir la Corte Suprema, o cuando se está ahora por elegir el fiscal. Yo hablé con algunos abogados. ¿Por qué no participan? No, porque todo eso está arreglado. Bueno, cuando el profesional calificado se ausenta de la política, pues son los delincuentes, los corruptos, los que terminan gobernando y tomando las decisiones del país. ¿Más preguntas, Pedro? Sí, antes de la siguiente pregunta, solo me gustaría agregarte algo con respecto al ferrocarril. Mira, el año pasado hubieron varios embajadores de países amigos que se acercaron al gobierno para hacer el ofrecimiento de ayudar a construir el ferrocarril interoceánico. Y la propuesta de ellos era bastante buena. Estaba la embajadora de Estados Unidos, estaba también el embajador de Corea del Sur, estaba el embajador de Taiwán en su momento, estaba el embajador de España y habían 2 o 3 embajadores más que en este momento no recuerdo. Pero todos esos embajadores hicieron un equipo y hicieron el acercamiento con el gobierno e hicieron el ofrecimiento. Primero, de regalar los estudios para poder hacer el ferrocarril
y luego ayudar a conseguir el financiamiento, asegurarse que sean hondureños los que trabajen en la construcción y en la administración del ferrocarril y obviamente ayudar al inicio nada más del arranque de las operaciones en el entrenamiento de todas las personas que estarían trabajando en esto. ¿Cuál es la situación que tenemos actualmente? El canal de Panamá está totalmente saturado, no se da abasto por dos razones. Primero, hay muchísimos más barcos de lo que se había previsto cuando se construyó el canal de Panamá. Y segundo, se están quedando sin agua. La forma en que funciona el canal de Panamá es que agarran agua dulce que la almacenan en unas lagunas y esa agua dulce es la que usan para ir moviendo a través de los diferentes niveles a lo largo del canal de Panamá para llevar los barcos de un extremo a otro. Y como no ha habido lluvias, precisamente por el problema del cambio climático, se están quedando con muy poca agua y han tenido que estar limitando el número de embarcaciones que pasen por el canal. Aunque la capacidad es mayor, la están limitando por la falta de agua. Entonces, eso te ha generado una gran cola de barcos alrededor del canal de Panamá que están esperando para poder cruzar. Y eso obviamente es una enorme oportunidad para poder hacer un ferrocarril interoceánico en Honduras y ser un complemento del Canal de Panamá. Esto no es competencia del Canal de Panamá, es un complemento que el mundo lo está necesitando. Entonces, estos países amigos, Estados Unidos, España, Corea, Taiwán en su momento y otros países que también estaban formando parte de este equipo, nos vinieron a poner en bandeja de plata el proyecto y lamentablemente no se está aprovechando. Inclusive, eso que te menciono fue el año pasado, pero este año, hace unos días, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, en un discurso que dio en AmCham, en la Cámara Hondureño-Americana, volvió a tocar el tema y dijo que todavía seguían dispuestos a ayudar con ese proyecto. Y es un ferrocarril que básicamente haría un triángulo. Iría de Amapala, en donde hay que construir un puerto, porque el puerto de San Lorenzo no tiene el calado que se necesita, y si te pones a dragarlo, matas a la industria del camarón en la zona sur, entonces se tiene que construir en Amapala, que naturalmente tiene la profundidad necesaria, y luego el ferrocarril entonces iría del puerto de Amapala a Puerto Castilla, ahí hay que hacer mejoras en el puerto que se tiene, y luego iría hasta Puerto Cortés, y luego de regreso otra vez a Amapala. Serían trenes de alta velocidad, de los que andan a 250, 300 kilómetros por hora, y serían unos 4 o 6 carriles al mismo tiempo para tener 4, 5, 6 trenes circulando al mismo tiempo. Eso, Salva, cambiaría Honduras, pero totalmente. Esa cantidad de inversión que se calcula entre 10,000 y 20,000 millones de dólares, la cantidad de empleos que generaría y la cantidad de riqueza que traería al país y la cantidad de oportunidades económicas alrededor de esa inversión, sobre todo con las MIPIMES, sería una cosa espectacular. Así que si quieres pasemos con la siguiente pregunta. Pedro, perdón, Sí, dime. vayamos por partes con este ferrocarril. ¿Ok? Primero, o sea, construir el puente para comunicar tierra firme con Amapala, que no es gran cosa lo que vale. Y hacer el canal interoceánico para conectar Amapala con Puerto Castilla. Puerto Castilla es ahí en Trujillo, alrededor de Trujillo. Yo viví ahí de cipote como 4 años. Esa parte, como primera parte, como primera meta para que no cueste 20,000 millones, porque eso, mira, Honduras pudo tener el primer ferrocarril interoceánico en 1860, hace 163 años. Le prestaron a Honduras el dinero y el gobernante de turno se lo robó. Y Honduras estuvo 100 años, hasta 1960, pagando la deuda del préstamo que le hicieron. En esa época no existía el Lempira. Entonces, claro, después en 1914 se inauguró el canal de Panamá y he estado en el canal de Panamá. Cada barco que cruza son como $200,000 que recibe Panamá, pero ya no da abasto. Ok, pasamos a la siguiente pregunta. Ok, aquí tenemos una persona que nos está preguntando un tema de transparencia. Dice, ¿cree que sería buena idea que las municipalidades, todo tipo de proyecto, por muy pequeño que sea directamente auditado por el gobierno central para evitar corrupción? Depende qué gobierno tengamos. Si tenemos un gobierno anticorrupción, de acuerdo. Pero si tenemos un gobierno como los que hemos tenido, el actual y el anterior, el gobierno, y ese es el gran problema que tiene Honduras, digamos, ¿por qué no se elige fiscal? Porque los que tienen que votan por el que los va a defender o por el que no los va a denunciar.
Ahora, eh, tú le pasas un presupuesto a la municipalidad y la municipalidad tiene que dar cuenta de en qué usa. No es que le das al alcalde de una municipalidad el dinero y lo puede usar en lo que quiera. O sea, cada municipalidad debe presentar un plan de trabajo de lo que va a hacer con el dinero sobrante y con el dinero que recauden impuestos en su municipalidad. No sé qué opinas de esto, Rubén. Fíjate que el nivel de corrupción en el país, si haces un análisis de todo el aparato, no es precisamente en las municipalidades donde encuentras los La corrupción. mayores índices de corrupción. Ujú. Y te hago un análisis rápido. En el informe de Estado de Derecho que publica el World Justice Project todos los años, pregúntame cuál es el ente o la institución o el poder del Estado que aparece con los más altos niveles de corrupción. El Ejecutivo, Congreso, el Congreso. Congreso de la República. El número uno es el Congreso de la República. El número dos es el Poder Ejecutivo. Y el número tres es el Poder Judicial. Las municipalidades ni siquiera aparecen dentro de las primeras 10 instituciones más corruptas en Honduras. Y eso ha sido consistente durante los últimos 10 años desde que hemos estado revisando el índice de Estado de Derecho en este informe. Es decir, la corrupción se anida en el Congreso y lo estamos viendo ahorita en el proceso de elección del fiscal general y el fiscal adjunto. Sabes que el nivel de corrupción se califica de 0 a 1, siendo 1 totalmente transparente y 0 totalmente corrupto. La calificación del poder legislativo en Honduras los últimos 3 años, 0.09, es decir, 9%. De 0 a 1, 9%, 0.09. Perdóname que te lo ponga en una frase tan gráfica. Es un nido de corrupción a nivel nunca antes visto en ningún país de América Latina, solamente comparable con los niveles de corrupción que se viven en países totalitarios que para esta administración son ejemplos a seguir, Venezuela y Nicaragua. Que por cierto, tocando el tema de atracción de inversión, Venezuela tiene el registro, el récord de que la inversión extranjera directa es negativa. Las empresas retiran sus fondos, la inyección, sus capitales, los retiran de Venezuela. Más de 8,000 millones de dólares anualmente se han retirado durante los últimos 5 años de Venezuela. Y ese es el ejemplo que quieren que sigamos. Sí, ojalá que lo entiendan. Esto no pretende ser un discurso político, solamente poner ejemplos. Lo que estamos poniendo son ejemplos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, Pedro, tú sabes lo que es la cuenta del milenio. Ujú. La cuenta del milenio es un dinero que le llega a los países que se portan bien en corrupción. Hay varias calificaciones en diferentes 19 ítems, creo, y creo que son alrededor de 230, 240 millones de dólares anuales los que podría ingresar el país y no los ingresa desde hace como 15 años, ¿no? Y este año no va a ser la excepción. Sí, O sea, Honduras, ¿cuánto? En los últimos años tiene que haber dejado de percibir 3.000 millones de dólares aproximadamente por ser corrupto, por ser un país donde sus políticos son corruptos. Entonces, eh, la gente, la gente que nos está viendo, bueno, quizá la gente que nos está viendo no tiene la necesidad o el hambre que padece la mayor parte de la población, pero a la población la engañan con una canastita o con 500 lempiras de vez en cuando ocupan que voten, pero al final esa limosna eh, no les sirve porque continúa siendo pobre. Yo le pregunto a los pobres, ¿tu papá era pobre? Sí,
tu abuelo era pobre, tu papá era pobre, tú eres pobre, tus hijos van a ser pobres, es una cadena de pobreza. Pero si tienes un gobierno que te va a generar trabajo, se te va a acabar la pobreza. A ti y a tus descendientes. Tú no tienes que ser pobre como tus padres, porque tus padres estuvieron sometidos a regímenes totalitarios o de explotadores ladrones. En fin, hay otra pregunta. Sí, aquí están preguntando y dicen, ingeniero, ¿crearía usted un fondo de vivienda para los más pobres, para sacarlos de las orillas de las pavimentadas, para evitar muertos, siempre y cuando ese fondo sea préstamos acordados a un bajo interés? Fondos de vivienda, están preguntando. Y no está el Banprovi. El banco, el Banprovi tiene oportunidades, pero para poder acceder a los préstamos del Banprovi, primero tenés que tener unas condiciones de trabajo. O sea, lo primero, hay cosas que cuando empieza un gobierno son imperiosamente necesarias de hacer. Tienes que darle subsidios por aquí, por allá, mientras la gente se estabiliza y y logra colocarse en los empleos que genera el nuevo gobierno. Pero aquí tenemos 2 años casi y no se generan empleos, todo lo contrario. Hemos perdido solo en la maquila 30.000 empleos. Bueno, y en muchas otras cosas que no son tan conocidas. Entonces, hay medidas de emergencia cuando uno llega al gobierno para que la gente no se muera de hambre. Pero con las inversiones que se va generando en construcción de carreteras, en construcción de hospitales, en diferentes áreas, la gente va colocándose, va teniendo empleo. Esto sumado a las remesas que siguen recibiendo, permiten que la calidad de vida vaya aumentando. Entonces ya no necesitan ayuda. Pero Honduras tiene el Banprovi, en donde prestan a tasas bastante cómodas con respecto al costo del dinero mundialmente. Pero para eso hay que llegar, para poder acceder al Banprovi, tenés que llegar a un mínimo nivel que en este momento la mayor parte de la población no tiene. Y debe haber seguramente muchos abusos al respecto. De acuerdo. Tenemos que generar las condiciones, Salvador, para que nuestra gente desee quedarse en Honduras. Y esas condiciones son bien sencillas. Vivienda, un techo sobre sus cabezas, alimento en su mesa, y eso deriva de empleo. El tema que nos ocupó el día de hoy, cómo generarle empleo a Juan Pueblo, al de a pie, al de tierra adentro, al que no tiene cómo resolver su problema diario de llevar pan a su mesa para él y para los suyos. Si podemos nosotros resolver eso, resolver con un empleo digno, él va a poder, esa persona, esa familia va a poder resolver lo primordial, lo que nos mueve a cada uno de nosotros. Empleo debe de ser la palabra que debe de estar en primer lugar en la primera magistratura de cada país. Correcto. Y el primer gran embajador de un país es su presidente. El presidente, el que habla acerca de cosas positivas. Esto es lo que va a recibir una empresa, un inversionista en Honduras. Seguridad, lo que mencionaba Pedro, seguridad en la tenencia de la tierra. La certeza que lo que le pertenece a usted lo protege el Estado de Honduras y que ese garante sea el presidente de la República, eso es crucial, Salvador. Fíjate que yo estuve en enero, no sé si te conté, Pedro, en enero en Nueva York, y me reuní con los hijos de los judíos más ricos del mundo. El dinero del mundo es manejado prácticamente por la comunidad judía. Son los dueños de las grandes empresas, de los grandes edificios, corporaciones. Y me reuní con muchachos que tendrán entre 30 y 40 años. Los padres de ellos, pues, han sido los ricos de siempre. Y estos jóvenes tienen muchas ganas de hacer tanto dinero como hicieron sus padres. Dispuestos a invertir independientemente. Cuando les dijeron que el vicepresidente de Honduras era un hombre anticorrupción y eso querían, bueno, estaban dispuestos a venirse al día siguiente. Cada uno tiene su propio avión. Yo voy mañana, dijo, si me reciben y
para ver el terreno y cuáles son las oportunidades que hay en el área de construcción, en el área de la maquila, en el área de salud, etcétera. O sea, Honduras tiene abiertas las puertas. ¿Por qué? Porque estamos aquí nomás. Es hora 45 minutos de Miami en avión, 1200 kilómetros en barco. Cuando a mí me hablan de China, yo me muero de la risa cuando me hablan de China. Primero porque, con todo el cariño que le tengo a China, porque China es una gran nación, especialmente en los últimos 60 años, entendió que el socialismo que nos quieren meter aquí no sirve, y China se convirtió en una nación capitalista. Entonces, China queda a 15.000 kilómetros en barco. Estados Unidos está a 1.200 kilómetros en barco. Estamos hablando de 14 veces más lejos China. Y yo he leído de la experiencia que han tenido los chinos en Costa Rica. Sé que les construyeron el Estadio Nacional a mucho menos de lo que les hubiera costado a los ticos, pero todos los que lo construyeron fueron con materiales chinos y con empleados chinos. Entonces, ¿qué le quedó realmente a Costa Rica? Hoy, si le preguntas a una persona antica que sepa, a un costarricense que sepa, te va a decir el negocio de haber roto con Taiwán y haber hecho relaciones con China, que fue lo que hizo el expresidente Oscar Arias, realmente no fue un negocio para Costa Rica. Y Costa Rica nos lleva una ventaja enorme en intelecto a nosotros, en escolaridad. El promedio de los ticos anda, no sé, cuarto, quinto curso. En Honduras es cuarto, quinto grado. Y así te vas a encontrar con muchos países que no están contentos con la relación con China. Entonces, si tú te vas de Honduras, ¿para dónde te vas a ir? Si vas a ir al doctor o a Estados Unidos, el mayor mercado del mundo. Ahí están los mayores compradores de las cosas que produce China. Entonces, digo, no es por dónde perderse la lógica, el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos. Hay que ponerlo en práctica. No nos creemos que nos lo sabemos todo. ¿Hay más preguntas, Pedro? Sí, aquí te preguntan, ¿qué haría usted para que las empresas no sigan huyendo del país, ya que el gobierno actual las está dejando ir? Están cerrando maquilas, UPS, centros comerciales, etcétera. Simplemente darle seguridad jurídica, garantizarle el derecho a la propiedad, garantizarles que por lo menos durante un tiempo van a estar seguras, que van a poder, por ejemplo, convertir sus ganancias en dólares. Hoy, en Honduras, se agregó una nueva traba, y es que los empresarios extranjeros o nacionales que necesitan poner sus ganancias en dólares, ya sea para llevarse lo que ganan o para comprar las cosas que hay que comprar para poder seguir produciendo en el país, hoy los dólares en Honduras te los dan a cuentagotas. Entonces, un empresario que mira que el país no es sólido económicamente, pese a que recibe diariamente 30 millones de dólares de remesas, no es sólido y la divisa es algo escaso, entonces dice, bueno, pues me voy a Costa Rica donde me cambien inmediatamente los dólares, que es lo que sucedía en Honduras aún en el gobierno dictatorial del narcotraficante que está preso en Nueva York. Entonces, darle seguridad a la empresa, o sea, lo que tú quieres cuando vas a meter tu pisto al banco, seguridad de que al final de un tiempo te lo van a devolver y que vas además a ganar un interés, que es lo que anda buscando el inversionista. Y Pedro, ¿cuáles son las desventajas que tiene Honduras? Hablemos un poco de la ley de injusticia tributaria. Yo le digo de injusticia porque Honduras tiene varios factores en contra. Uno de los factores en contra, por ejemplo, el transporte de carga. Es creo que el más caro de Centroamérica. Sí, hay varios elementos. Entonces, Sí, mira, hay varios elementos. Yo creería que uno de los principales en este momento y que es el más fácil de arreglar son los mensajes equivocados que se mandan por parte de algunos funcionarios públicos. Esas campañas de odio y esos mensajes de ataque al sector privado, a la sociedad civil, a la oposición y a ciudadanos en general, eso ahuyenta los capitales. Eso no atrae inversión, todo lo contrario, ahuyenta el dinero y hace que se pierdan fuentes de trabajo. Entonces, lo primero que deberían de hacer es cambiar esos mensajes negativos por parte de algunos funcionarios. Todo ese odio y todo ese ataque, toda esa ofensa, toda esa vulgaridad, todo eso tiene que eliminarse de tajo.
Y tienen que cambiarlo por un discurso positivo, por un discurso que atraiga capitales. Decir, Honduras está abierto, necesitamos que vengan, aquí los vamos a recibir con la alfombra roja para que invierten y nos ayuden a generar empleo, que ir a visitar a las empresas más fuertes. Por ejemplo, Rubén mencionaba el caso de Tesla, que está haciendo una inversión de miles de millones de dólares en México. El gobernador de ese estado de México se fue a visitar directamente a Elon Musk. Pasó meses buscando y buscando y buscando que lo recibiera en una cita hasta que por fin lo consiguió, llegó y le hizo una presentación muy buena de cuáles eran los beneficios que iba a tener si llegaba a invertir en su estado. Y así fue como lo convenció y atrajo una inversión de más de 10 mil millones de dólares. Entonces, nuestro gobierno debería de estar enfocado en eso. Los diferentes funcionarios, en lugar de atacar a la empresa privada, deberían de estar tratándola bien y buscando mucho más empresarios dentro y fuera del país para que inviertan. Lo segundo son las políticas públicas equivocadas, y ahí es donde cae el tema que tú estabas mencionando. Esa ley tributaria, lamentablemente, sin haber sido aprobada, ya está teniendo la consecuencia de perder empleos en el país. Entonces, eso ya debería llamar en reflexión a las autoridades del gabinete económico a darse cuenta que van a tener un efecto negativo y que ya lo están teniendo. Ahora, si la ley no ha sido aprobada y ya se están perdiendo empleos a raíz de esa ley, imagínate cómo va a ser cuando ya esa ley se apruebe. Entonces, se tienen que implementar los mecanismos para evitar y castigar fuertemente los abusos. Sí, sí se tiene que hacer, pero al mismo tiempo se tiene que cuidar la poca competitividad que tenemos y en el mejor de los casos mejorarla. ¿Por qué? Porque Honduras lamentablemente tiene una competitividad sumamente baja. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un costo de energía sumamente alto y hay un montón de industrias que son intensivos en el uso de energía y no les es rentable venir a nuestro país. Aquí nomasito la par en Guatemala, la energía la puedes comprar prácticamente a la mitad de lo que la compras en Honduras. Entonces, los inversionistas cuando llegan y analizan los costos se dan cuenta que operar en Honduras es caro. La logística es más cara en Honduras, el transporte es más caro en Honduras, la mano de obra es más cara en Honduras, la energía es más cara en Honduras, entonces te quedan pocas cosas con las cuales poder vender el país. Y eso es precisamente lo que hay que hacer. Pero de inmediato, mensajes negativos, cambiarlos a positivos, eliminar las políticas públicas equivocadas, establecer mesas de diálogo. Los trabajadores a través de las centrales obreras tienen ya meses de estar pidiendo que se instale una mesa anticrisis conformada por el gobierno, los trabajadores y el sector privado. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada también tiene ya muchísimo tiempo de estar sacando un montón de propuestas de políticas públicas para la generación de empleo. Entonces se tiene que escuchar a los diferentes sectores y aprender a trabajar en equipo para poder resolver estos problemas y comenzar entonces a atraer capitales, a generar empleo y de esa manera reducir la pobreza y la migración de hondureños, que lamentablemente ha aumentado en un 25% los hondureños pidiendo refugio en México. La cosa, perdón, ya te voy a pasar, Rubén. La cosa importante, voy a aprovechar para decirlo aquí, el empresario no quiere invertir en un país socialista. El gobierno actual, el discurso de Xiomara, cuando fue a Europa, por ejemplo, y ahora entiendo que va a ir también a Naciones Unidas o a algún organismo internacional, es muy importante lo que ella diga, porque es la máxima autoridad del país. Entonces, si un empresario escucha y se da cuenta que Honduras está tratando de cambiar su constitución, que dice que somos un país republicano, democrático y representativo, que se quiere cambiar de esa forma de gobierno a una forma de gobierno socialista, inmediatamente empiezan a quitar las inversiones. Quitar las inversiones y llevarse su dinero a otra parte, a generar empleo en Nicaragua, en El Salvador, en otro lugar, y no en Honduras. Por eso hemos hecho una unión que no tiene nada que ver con que tengamos las mismas ideas o los mismos pecados. No queremos que en el Congreso Nacional, donde los votos son de 4 partidos, se vaya a permitir que Honduras pase a ser una nación socialista. Y para ser una nación socialista, falta que tengan el control del Congreso y el control del Ministerio Público. Entonces, a los que piensan, por ejemplo, que yo me estoy uniendo a ladrones o a narcotraficantes, están súper equivocados, porque nuestra unión no es electoral. Es unión para respetar la parte representativa de nuestra Constitución, que la deciden los diputados
del Congreso Nacional, que son 128. 43 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 9 del Partido Salvador de Honduras y uno de la Democracia Cristiana, una de mi antiguo partido anticorrupción. Entonces es importante tener claro esto. Cuando uno lucha para que el país no se vaya al socialismo, está realmente luchando para que el país tenga inversionistas tanto locales como extranjeros, que al traer su dinero generen empleo para la mayor parte de la gente y no sigamos sufriendo de hambre y no sigamos sufriendo la emigración. Adelante, Rubén. Salvador, Pedro, yo quisiera refrendar y corregir una falsa concepción que algunos hondureños y que algunos funcionarios, malos funcionarios, han querido sembrar en la mente del colectivo, en la mente de la sociedad hondureña. Han querido sembrar que socialismo es igual a equidad. Yo creo que ninguno de nosotros está en contra de que vivamos en una sociedad con igualdad de oportunidades, con igualdad de condiciones para todos, donde el pobre no se vea menos que al rico, donde el pobre tenga acceso a la escalera social. Eso significa que si nació pobre, no sea condenado desde su nacimiento a morir pobre, que tenga la posibilidad que en Honduras pueda salir adelante. Han querido sembrarnos que el socialismo abre la posibilidad a que Honduras sea un país más equitativo y nada más alejado de la realidad. Aunque solamente voy a hacer una excepción a eso que acabo de decir. Si hay un lugar donde el socialismo trajo equidad, o sea, igualdad de condiciones para todos, fue en Venezuela. Antes en Venezuela habían ricos y pobres. Hoy todos son pobres. No existen ricos. No existe clase media. La clase media, que es el pegamento entre los ricos y pobres, ha dejado de existir en Venezuela. Y cuando un hondureño se atreve a decir, o cuando un funcionario público se atreve a decir que el ejemplo a seguir es Venezuela, realmente nos debe de dar escalofríos a todos los hondureños. Lo que nos debe de mover a cada uno de nosotros es a buscar equidad, a abrir las oportunidades para todos de manera igualitaria. Solamente leo rápido 2-3 puntos del decálogo de Abraham Lincoln, que es lo que debe de prevalecer entre nosotros. Usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Usted no puede elevar al asalariado presionando a quien pague el salario. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Es decir, que tanto es hondureño el que ha nacido pobre como el que ha nacido con recursos. ¿Cuál es nuestra obligación como buenos hondureños? Generar prosperidad para todos, generar prosperidad y equidad para todos. Sí, respecto a la ley de injusticia tributaria, debemos de partir en lo que dijo Pedro. Se han cometido abusos y hay que corregirlos. Han habido malos hondureños que han abusado de la ausencia de vacíos legales, pero eso no significa que debido a esos pocos hondureños vamos a crear una ley que lo único que va a servir va a ser para desincentivar la inversión y ya hoy, tal y como lo dice Pedro y tal y como lo ha sostenido Salvador, ha generado desempleo en el país. Y no es necesario irnos a las estadísticas, solamente hay que recorrer las principales calles de nuestras ciudades y usted va a ver el empleo informal, usted va a ver
a cientos, si no miles de hondureños con un folder bajo el brazo, con su currículum, que no encuentran empleo. Y termino con esto. El Estado no es empleador. El Estado es un facilitador para generar las condiciones para atraer la inversión, para que genere empleo, que la inversión genere el empleo. Y aquí lo que se ha propuesto por esta mala clase política ha sido un clientelismo para a favor para intercambiar un voto por un empleo. Así no debería de funcionar nuestro sistema. Y eso no es lo que yo sé que lo mueve a Pedro, no es lo que lo mueve a Salvador y a miles y miles y miles de hondureños que, así como en las elecciones pasadas votamos por un cambio, vamos a votar por un cambio en las elecciones futuras, porque eso, lo que hemos vivido durante los últimos 18 meses, no lo podemos seguir viviendo. Honduras no puede estar condenada por una mala administración. Sí, nosotros hicimos una alianza para cambiar también el horrible gobierno del narcotraficante. Pero lo que nosotros ofrecimos con Xiomara no es lo que Xiomara está haciendo, y tampoco lo iba a hacer ella sola, lo íbamos a hacer juntos, ella y yo. Fuimos engañados, pero ese es tema para otra oportunidad. ¿Hay más preguntas, Pedro? Yo creo que ya nos pasamos bastante del De la, tiempo. Habíamos ya ofrecido casi 40 minutos, está. una hora, y llevamos hora y 37. Pero solo te quería poner este último mensaje porque hay una persona ahí que te puso, se llama Jorge Alberto Rivera y pone: Salvador, te mandé un video de Cuba. Por favor, míralo. Entonces, no sé cómo te lo mandó, pero Bueno, yo tengo una ventaja, Pedro, con respecto a lo que quiere imponer aquí Mel, y ojalá que lo entiendan. Eh, yo fui engañado, pero tengo la suerte, Dios me dio la suerte de haber vivido en un gobierno socialista. Hoy, 11 de septiembre, se cumplen 50 años de un día que yo viví en Chile. Yo tenía 20, el martes 11 de septiembre de 1973, hace 50 años. Hoy se están celebrando en Chile justamente eso, los 50 años del pronunciamiento militar de Augusto Pinochet. Yo viví, yo hice las colas, cola para comprar pan, para comprar leche, para comprar carne, cuando había carne, cola para papel higiénico, cola para todo. Lo vi allá, hace 50 años. En 1991 fui delegado por Televicentro para estar un mes en Cuba con motivo de los Juegos Panamericanos. Y conocí La Habana, Varadero y Santiago de Cuba, que es en el otro extremo frente a Jamaica, donde la selección va a jugar el próximo 12 de octubre. Yo me fui a meter a las casas bueno, tengo que decirlo, de las muchachas bonitas que conocí. Cuando terminaba me sacaba el gafete e iba a las casas y me contaban la realidad. Y estaba la policía comunitaria que denunciaba que andaba un extranjero no conocido en el barrio. Y les preguntaba, se reparten un cuarto de pollo al mes, un cuarto de pollo, o sea, una pierna y una pechuga, eso es un cuarto de pollo al mes. En aquel momento por familia, dicen que ahora ha mejorado y el cuarto de pollo es por persona. O sea, yo lo viví en Cuba. Yo estuve en Venezuela cuando Venezuela era rico, en los años 90. Es más, tengo un amigo que es ahora ministro de Transparencia, que se llama Jaime Turcios, que fue embajador en la época de Mel hace 15 años en Venezuela también, cuando todavía Venezuela era un país frondoso y la gente la olía, pero decía, no, nosotros tenemos mucho petróleo, aquí no va a pasar nada. Yo estuve en Venezuela en 2004 y era un país espectacular. Hoy, Venezuela es un país pobre, con colas, con una situación terrible. Entonces, a mí que no me vengan, porque yo conocí el socialismo de Chile, conocí
el socialismo de Venezuela y conocí el socialismo de Cuba. Yo lo viví, yo lo experimenté en carne propia. Claro, si usted va a Cuba el 12 de octubre, probablemente, bueno, no lo van a llevar a La Habana, lo van a llevar directo a Santiago de María, pero si va a La Habana, a usted lo llevan a los lugares para turistas. Y en los lugares para turistas todo parece normal. Pero vaya usted a caminar por las calles. Ahí se va a encontrar con la realidad del pueblo cubano. Yo no quiero eso para Honduras. Si usted no aprovecha el ejemplo de lo que yo viví, bueno, dicen que el hombre tiene que experimentar en carne propia para aprender. Pero si yo pudiera aprender de alguien que me lo explica sin ningún interés, pues sería mejor, ¿no? Entonces, No, listo, yo creo que ya podemos ir cerrando porque ya llevamos 1 hora 40 minutos, ya nos pasamos bastantito del tiempo. bueno, esta apenas ha sido la primera exposición que hemos hecho en este tema. Así como está Pedro, hoy mucha gente de la que formuló esto y de la que hemos hablado en el asunto del empleo no podía concurrir, pero en el futuro vamos a esperar cada 1 o 2 semanas para hacer otras presentaciones, presentación de seguridad, presentaciones en otros ambientes, no solamente en la generación de empleo, lo que se debe hacer en el país. O sea, entiendan que yo tengo un baño de conocimiento de varias cosas, producto de mi avanzada edad, pero obviamente no soy un experto. Y también eso que no se puede hacer todo en 4 años. Miren, cuando un presidente sabe y quiere hacer las cosas, puede aprobar varios proyectos en una semana. Los proyectos pueden caminar paralelamente. No es que voy a hacer un proyecto, voy a hacer un hospital y hasta que termine en el hospital voy a autorizar la represa de los Llanitos. No. Paralelamente puedo empezar a arreglar las escuelas. Si arreglar las escuelas cuesta poco dinero, si no hay movida para los intermediarios. Bueno, nos estamos metiendo en otros campos. Gracias a todos por su atención. Gracias, Rubén. Tus palabras finales, por favor. Salvador, Honduras necesita de sus mejores hombres, necesita de los mejores hondureños y pues te acompañamos, deseamos que Dios bendiga a Honduras y la única manera es haciendo el bien. Gracias. Muchas gracias. El ingeniero Rubén Sorto, graduado en el Tecnológico de Monterrey, máster en INCAE, nos acompañó en esta charla de cómo generar empleo. ¿Tus palabras finales, Pedro? Muchas gracias, Alba. Un gusto haber compartido contigo y con Rubén esta 1 hora 40, 50 minutos. Y también felicitarte por la idea de hacer estas transmisiones y explicarle al pueblo hondureño cuáles son las propuestas para poder cambiar el país del rumbo equivocado en que está. Esto nace también del tanque de pensamiento que tenemos en el Partido Salvador de Honduras, en donde tenemos muchos expertos, así como Rubén, también hay varios profesionales de altísimo nivel que nos están ayudando a generar todas estas ideas para poder complementar los proyectos que Salvador tiene en mente y hacer un paquete completo de propuestas para mejorar el país. Un fuerte abrazo a todos, que Dios les bendiga. Pedro, la última cosa, cuando tú estuviste en la Cámara de Comercio, tú tuviste oportunidad de tener acceso a nuestro plan de gobierno, creo que no sé qué año fue. En el 2017. Y Sí. yo quisiera que contaras al pueblo hondureño qué te pareció con respecto a los planes de gobierno que tuviste a la mano de los otros partidos. Sí, en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés tuvimos la oportunidad de recibir a los candidatos presidenciales del 2017 y recibir los planes de gobierno de todos ellos. Y tu plan de gobierno era por mucho, pero por mucho, muy superior a todos los demás planes de gobierno. Y definitivamente que hubiera sido bueno que desde aquel momento se empezaran a implementar las cosas, pero bueno, nunca es tarde. Lo importante es que en algún momento arranque Honduras con todos esos planes y que podamos entonces realmente afectar positivamente la vida de nuestros conciudadanos. Gracias, Pedro Barquero, el ingeniero Pedro Barquero, ingeniero industrial, también con maestría en INCAE, nos acompañó hoy. Gracias, queridos amigos, que viva Honduras.